Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Bairi González y estamos en un episodio más de Vidas Extraordinarias. Y realmente es un honor estar acá de nuevo con ustedes, estar compartiendo en este espacio. Les agradecemos mucho sus comentarios, el que nos escriban, el que nos digan de dónde nos están saludando. Así que, pues bueno, bienvenidos a este espacio. A mí me gusta que siempre aprendo. Y aprendo acerca de la vida espiritual, de la vida con Dios, y eso me hace tomar mejores decisiones cada día. Y la suma de decisiones que tomamos todos los días nos hace tener como resultado la vida que llevamos. Y cuando tomamos mejores decisiones, llevamos una vida extraordinaria. Llegamos a tener una vida extraordinaria. Cuando metemos a Dios en esta ecuación, realmente la vida extraordinaria se vuelve exponencial. Es algo que vivimos que no nos podría dar cualquier cosa en este mundo. Así que bienvenidos y espero que hoy estén con nosotros disfrutando de este tema, hablando, y voy a hacer un poco como el recuerdo de lo que hemos estado hablando y viendo, porque hoy el tema es el mundo espiritual de Dios. Pero este tema viene porque estuvimos hablando hace un tiempo acerca de los dones espirituales. Entendíamos que son muy importantes para la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, que para poder tenerlos solo necesitamos anhelarlos. Nos dimos cuenta que no necesitamos de una carrera en teología, no necesitamos una larga historia o un camino súper largo o muchos años de estar en el evangelio, sino que como son un regalo, Dios los dio, Dios los ofrece, Dios los da. Y de nuestra parte solo requerimos tener a Jesús en nuestro corazón y anhelarlos, quererlos. ¿Para qué sirven estos dones? ¿Para qué quiero yo? Y vimos que cada uno de los dones son sorprendentes. Sí. ¿Para qué necesitamos esto? Y es para que la iglesia de Cristo, para que la congregación, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Porque sin estos dones, la iglesia está sorda, está ciega, está muda, no puede escuchar, porque el mundo espiritual que rodea a cada uno de nosotros y todo el mundo, realmente el mundo espiritual está ahí. El mundo espiritual negativo nos hace tropezar, nos pone, de alguna manera nos juega la vuelta, y si tú no ves, si nosotros no vemos espiritualmente, pues fácilmente caemos en sus trampas. Entonces necesitamos realmente aprender primero que el mundo espiritual existe, y esto lo vimos en el episodio pasado, y que es importante que nosotros tengamos estos dones espirituales. Bueno, y alguien alguna vez se habrá preguntado, yo me lo pregunté y dije, bueno, ¿cómo anhelo los dones? ¿Será que pues en algún momento me imaginé como los niños cuando piden algo? Quieren un dulce o quieren algo del supermercado y van con las mamás o van con el papá y yo quiero y no insisten, se distraen un momento pero vuelven a insistir y luego se distraen y vuelven a insistir. Y esta insistencia es la que, en mi caso, es la idea que yo tenía de anhelar. Y en alguna forma, pues sí está, porque uno debe de solicitarlos, uno debe de pedirlos. Así es. Pero una forma de expresar este anhelo es por medio de la oración. Y entonces empezamos a hablar acerca de la oración en su momento, que la oración era la forma en que nos comunicábamos con Dios. Es la forma en que usamos para expresarle a Él este anhelo, para expresarle lo que necesitamos o lo que queremos. Y hablábamos que la oración tiene un primo hermano, y es el ayuno. Y este es muy importante porque el ayuno nos ayuda a potencializar la oración que hacemos. Estas dos son herramientas que nos van a ayudar a entender, a ingresar y a experimentar el mundo espiritual de Dios. En la última transmisión hablábamos de que el mundo espiritual existe, que nos movemos por él, y hablábamos acerca de los sentimientos, de la emoción, de las compras, de sentir. No sabemos cómo es el odio, cómo es el amor, pero existe y lo validamos como algo que existe realmente. Y entendemos que nosotros como seres estamos conformados por tres partes, y una es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y es muy importante por eso que nuestro espíritu se comunique y pueda entrar al mundo espiritual. Y como entendíamos en el último episodio de El Mundo Espiritual, es que Dios es espíritu. Y el ejemplo más
claro que tuvimos y del que hablamos fue que así como nosotros no podemos comernos una fruta plástica que es de adorno, Ujú. Él no puede de alguna manera absorber o consumir lo que no es espiritual. Y hablábamos de la alabanza también, ¿verdad? Pero bueno, entonces es importante que nos metamos al mundo espiritual. Y por eso hoy continuamos con este tema y vamos a hablar acerca del mundo espiritual de Dios. Bien, fíjate, Bairi, que es interesante, pero si nosotros viéramos la realidad de la existencia de la vida, descubriríamos que el mundo espiritual es sumamente más grande que el mundo material. Si alguien me preguntara de qué tamaño es el mundo espiritual, yo diría que el mundo espiritual es del tamaño de toda la casa esta, por decir algo. Y el mundo material es un espacio así pequeño, pequeñito. Por decir algo, creo que es más pequeño que eso, pero diríamos es un espacio de ese tamaño. Entonces, si la realidad de la vida del mundo espiritual es el más grande y el más importante, nosotros deberíamos de tener como objetivo entrar al mundo espiritual y descubriríamos un montón de secretos. ¿Por qué decimos que es más grande el mundo espiritual y más importante? Porque Dios decidió vivir en el mundo espiritual. O sea, el Padre tiene su trono en el mundo espiritual. ¿Y por qué lo tiene ahí? Porque Dios es espíritu. El mismo Señor Jesús se lo dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Bien, si el mundo de Dios es el espiritual, yo diría el mundo básico de ese espiritual, y desde ahí maneja todo lo que vemos y lo que no vemos, que es espiritual, bueno, tenemos y debemos aprender cómo funciona el mundo espiritual. Yo diría que para el Hijo de Dios, para todo el mundo debería ser una necesidad, viendo la realidad, la existencia, la vida, que el mundo espiritual es más grande y más importante, pero si no, el mundo en general lo va a hacer. Los hijos de Dios, que tenemos a Dios como Padre, que es espíritu, deberíamos de ingresar al mundo espiritual, a como diera lugar. Porque tenemos que decir que como el mundo espiritual es más grande y es más importante, la existencia de todo lo que vemos, primero tuvo existencia en el mundo espiritual que no vemos. Lo dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Oigan, mira cómo dice esta versión, de modo que lo que se ve, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que ahora nosotros vemos materialmente hablando existió en otro lugar antes y de ahí lo trajeron para acá. ¿Qué era eso? Lo que no vemos, que es el mundo espiritual. Bueno, si nosotros ingresáramos al mundo espiritual, descubriríamos el final de algunos acontecimientos antes de que ocurrieran. Y de hecho, los profetas, cuando dan profecías, porque primero ingresan al mundo espiritual, ven lo que va a ocurrir en el mundo espiritual y bajan a decirlo al mundo material. Entonces, si nosotros fuéramos hasta cierto punto inteligentes, deberíamos de ingresar, los hijos de Dios, al mundo espiritual. Fíjate que es tan interesante que Dios es espíritu y maneja el mundo espiritual, que cuando Dios quiere usar a alguien, lo que hace es que le da un espíritu. Pone un espíritu en él que le ayude a realizar la tarea que Dios le ha encomendado hacer. Eso lo podemos ver claramente cuando Dios designó a Saúl como el primer rey de Israel. Le dio un espíritu para que lo ayudara a reinar. Esto lo dice 1 Samuel 10:1 y 1 Samuel 10:6 y 7. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite y derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. O sea, si Saúl
no teniendo el Espíritu de Dios, hubiera hecho cualquier cosa, no le funciona. Pero como Dios pensaba usarlo, puso un espíritu dentro de él. Y entonces le dijo Samuel, haz lo que quieras, lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo, porque ya puso un espíritu dentro de ti, para que le ayudara a reinar. Bien, por Saúl, por la desobediencia de obedecer la palabra de Dios, no una vez, sino más de una vez, Dios lo desechó. Y al haberlo desechado, entonces Dios escogió otro rey para ponerlo sobre Israel. Y esto que él hizo fue escoger a David, al joven David, por rey. Y en David se repitió que le puso Dios un espíritu, así como se lo había puesto a Saúl, para que reinara. Esto lo dice 1 Samuel 16:1 y 1 Samuel 16:11 al 13. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel le dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre Israel desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Mira cómo dice esta versión, me gusta. Dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, hablando del joven David, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ya viste cómo Dios lo nombró y le dio un espíritu. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel dijo, ya lo ungí, ya el Espíritu de Dios vino sobre David. Asunto hecho, me voy. El Espíritu que Dios puso sobre David lo va a enseñar a reinar. Y así fue, como sucedió. Lo mismo miramos que ocurría con Sansón. Para que tuviera la fuerza que tenía extraordinaria, Dios le dio una fuerza extraordinaria, pero para que tuviera esa fuerza extraordinaria, Dios desde el mundo espiritual le dio un espíritu a Sansón, y cada vez que el espíritu estaba en Sansón, se manifestaba la fuerza sobrenatural que tenía. Esto lo vemos en Jueces capítulo 15, verso 14 y 15. Al llegar él a Leí, Sansón, los filisteos salieron a su encuentro gritando. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Sobre Sansón. Y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno, fresca aún. Y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Todo porque tenía un espíritu de Dios dentro de él. O sea, cada vez que Dios va a usar a alguien, le da un espíritu. Lo que tenemos que decir con toda certeza ahora es que cualquier ministro que Dios llame, sea apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta, que Dios llame a su servicio, Dios lo va a llamar y lo que va a hacer es ponerle un espíritu para que pueda funcionar, para que pueda realizar la obra. Si lo llama a ser pastor, le pone un espíritu de pastor. Si le llama a ser evangelista, le pone un espíritu de evangelista. Si lo llama a ser profeta, le pone un espíritu de profeta. Si lo llama a ser apóstol, le pone un espíritu de apóstol. Eso quiere decir que entonces la vida ministerial no debe realizarse porque me nombren los ancianos, porque me nombren incluso otros ministros, ni mucho menos porque yo me nombre. Porque claro, yo puedo llevar el título de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, de pastor, pero si Dios no me llamó, no tengo espíritu para llevar la obra. Y la va a realizar como un profesional más, cualquier profesión de la tierra. Pero hay que esperar que Dios lo llame, porque al llamar Dios, lo va a enviar a hacer una obra. Y para que haga esa obra, le pone un espíritu adentro. Y entonces la obra se realiza. Dirá alguien, ¿y qué estarán haciendo los que están con nombres y títulos ministeriales y Dios no los llamó? Bueno, lo están haciendo humanamente.
el peligro que llevan, y eso lo vamos a hablar en otra próxima oportunidad, es que si no tienen espíritu de Dios y pueden tener otro espíritu que se aproveche de ellos. Por eso el verdadero ministro de Dios tiene que esperar a que Dios lo llame y cuando Dios le envíe le va a poner un espíritu de él para que lleve a cabo la obra. Bueno, para que miren que Dios maneja desde el mundo espiritual todas las cosas, aún para hacer cosas materiales, Dios pone espíritu. O sea, fíjate que esto lo dice muy bien Éxodo 31, 1 al 5. Y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Oíme, hasta para hacer cosas materiales, si tú quieres seculares, si Dios va a bendecir a alguien, le da espíritu para eso. Y entonces aquí se puede ver claro que Dios todo lo maneja por espíritus, desde el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Fíjate que cómo lo hace. Me llamó la atención porque uno piensa que solo para las cosas espirituales, pero aún para las cosas materiales uno puede pedir ayuda del cielo, decirle, mira Señor, no soy muy listo para esto, ayúdame. Y si Dios te escucha la petición y te contesta la oración por haber ingresado al mundo espiritual, te va a dar un espíritu que te ayude a hacer esa labor. Y entonces vemos gente que nunca ha estudiado música, que puede saber mucha música, gente que no ha estudiado, si tú quieres, teología y puede saber mucho de teología, puede ser un gran maestro. Bueno, lo que quiero dejar énfasis es que Dios desde el mundo espiritual maneja todo lo que nosotros miramos. Por eso es una necesidad del Hijo de Dios, que es hijo del Padre espiritual, entrar al mundo espiritual. Sí, eso iba a recalcar yo, que era, y aquí vemos la importancia, porque no estamos hablando solo de la vida espiritual o de líderes. Alguien dirá, ay, pero yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no tengo ningún ministerio. Pero realmente hasta para la vida diaria Dios pone espíritu. Así es. Entonces nosotros tenemos que buscar este mundo espiritual. Nos hace pensar realmente si queremos esta bendición de Dios al final, de esta forma de vida bendecida de Dios, debemos de meternos al mundo espiritual y nos obliga a tener ese contacto con el Padre espiritual, quien realmente... Se me imagina a mí que si alguien está pasando una situación difícil, acá hay dos caminos. Te metes con Dios espiritualmente y Él va a entrar y a obrar en ti y puede o no arreglar la situación de afuera. Como Pablo cuando estaba en la cárcel, que estaban cantando, su situación externa era difícil, pero por dentro ellos estaban conectados espiritualmente con Dios. Y al final el resultado fue liberación. Una liberación extraordinaria. Fíjate lo que pasó con José, el hijo de Jacob. Lo que Dios hizo con José es que le dio un espíritu que pudiera manejar la economía. Y con ese espíritu que le dio un plan económico. Y con ese plan económico que le dio, liberó al pueblo de Egipto de poder terminar fracasado y muerto con los 7 años de vacas flacas. Lo que José, el gran milagro de José fue que Dios le dio un espíritu de economía agrícola que pudiera manejar eso. No fue nada ministerial. Bueno, esto nos abre la puerta para que todos los hijos de Dios ingresen al mundo espiritual y todos pueden recibir beneficio de ingresar al mundo espiritual. No necesariamente tienen que ser ministros de una iglesia al frente. Pueden en la vida diaria pedir a Dios, ayúdame, bendíceme. Y si Dios entra en el mundo espiritual y Dios le responde, le va a dar un espíritu y en eso va a ser excelente lo que está haciendo. Ahora, fíjate, es tan fuerte lo que Dios maneja el mundo espiritual, que desde ahí maneja todo, que la Biblia cuenta en el libro Primero de los Reyes que el rey Acab era un rey que había llevado al pueblo de Israel tras los dioses falsos. Tenían que salir a pelear contra un rey llamado Ramot de Galaad, y entonces vino y el rey de Judá, Josafat, lo mandó a llamar y se asociaron para pelear juntos contra el rey de Galaad. Josafat, antes de ir a la batalla, le dijo al rey de Israel, como Josafat estaba en orden, le dijo,
¿no tienes por ahí algunos profetas de Dios que nos digan cómo nos va a ir en la batalla? Y Acab le dijo, por supuesto, tengo uno, 450, y se los trajo a todos y se los puso a todos ahí. Y todos empezaron a decir, vas a triunfar, van a tener éxito. Y que ahí se parecía a los profetas de ahora que andan profetizando solo prosperidad y riqueza. ¿Va? Todo el mundo le profetizan eso con tal de agenciarse de algunos aportes. Vaya, le profetizaban, pero el rey Josafat sintió raras las profecías de todos esos. Se le dijo, no tienes un profeta de Jehová. Y dijo el rey acá, bien tengo uno que se llama Micaías, dice, pero este no lo consulto porque cada vez que lo consulto me profetiza mal. Entonces Josafat le dijo, manda a traerlo. Entonces lo fueron a traer y le dijeron, Micaías, el rey Acab te manda a traer para que le profetices. Pero te decimos de una vez que los 450 profetas de Acab le profetizaron bien sobre la batalla. Si no quieres tener problemas con Acab, tienes que profetizarle lo mismo. Micaías le dijo, yo lo que Jehová me diga se lo voy a decir. No va a ser larga la historia, ahí está en el libro Primero de los Reyes. Cuando estaba frente a Acab y a Josafat, le dijo al final, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército delante de él. Y Dios decía, por la desobediencia a Acab lo quiero matar. ¿Cómo hago para matarlo? Y uno de los que estaba al frente le decía, ¿podemos hacerlo así? Y no le pareció a Dios. Otro decía, hagámoslo así, no le pareció. De entre todos los que estaban opinando y dando sugerencias, apareció uno que le dijo, ya sé, voy a hacer un espíritu de mentira en los profetas de Acab. Y entonces van a salir a la batalla y en esa batalla morirá Acab. Y el Señor le dijo, hazlo. Bueno, empezó la batalla, y se puso fuerte la batalla. Acab le dijo a su escudero, sácame de la batalla para librarme. Y que si un enemigo lanzó una flecha al azar, al aire. Y dice la Biblia, lo narra, que esa flecha se metió en la juntura de la armadura de Acab y le penetró y esa flecha lo mató. Me llamó la atención porque la única explicación que tiene eso es que esa flecha que tiró al azar ese enemigo, un espíritu de Dios la agarró, la dirigió y se la metió a Acab en el medio de la juntura para que lo matara. Porque Dios desde el mundo espiritual maneja todo. O sea, esa es la manera en que Dios opera. Por eso, insisto, todo hijo de Dios debería de ingresar al mundo espiritual de Dios. ¿Y cuál es la fórmula? La oración y el ayuno. Eso nos abre las puertas dimensionales para poder ingresar al mundo espiritual de Dios. Como Dios es espíritu, todo lo maneja desde el mundo espiritual. Por eso, insisto, es necesario que todo hijo de Dios, que considera que Dios es el Padre de todos los espíritus, debe ingresar al mundo espiritual. Fíjate que los milagros, antes de ocurrir aquí en la vida material, y las maravillas están en el mundo espiritual. De ahí descienden. Lo que le ocurrió a Moisés, eso fue lo que ocurrió, que Moisés empezó a bajar del mundo espiritual los milagros, bajó las 10 plagas para que dejaran libres al pueblo de Israel. De arriba bajó, del mundo espiritual bajó que se abriera el mar rojo en dos, que de la roca saliera agua para alimentar, a satisfacer la sed de 2,5 millones de judíos. Ahí está todas las respuestas que la raza humana necesita, que las anda buscando abajo, peleándose y negociando. Todas las respuestas que necesita realmente están en el mundo espiritual. Bueno, ellos no lo van a buscar porque no lo saben. Lo tremendo es que los hijos de Dios que sí lo saben, tampoco lo buscan. Fíjate que es tan tremendo esto que hasta para echar fuera demonios hay que hacerlo desde el mundo espiritual. El Señor Jesús lo dijo en los evangelios en Mateo 12:28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahí está. O sea, el reino de Dios echa fuera a los espíritus malos por espíritu de Dios. Entonces, hasta para liberarlo hay que echar mano a los espíritus de Dios, al Espíritu de Dios. Bueno, ¿por qué hablo tanto del mundo espiritual? ¿Por qué la necesidad de ingresar al mundo espiritual? Ya vimos que es conveniente, porque al final de cuentas, aunque nosotros no lo sepamos, nosotros somos un espíritu poseyendo un cuerpo. Y con ese espíritu
es que vamos a realizar todas las tareas de Dios. O sea que todo hijo de Dios cuenta con el elemento necesario espiritual para realizar las tareas de Dios. En esencia, nosotros ni somos el cuerpo, sino nosotros somos la parte espiritual, el espíritu que está entre nosotros. Y por eso Dios viene y se comunica con nuestro espíritu para hacer sus tareas. Y esto es muy importante y para nosotros es realmente, bueno, para mí es como abrir los ojos a la importancia de conectarte con Dios, de ingresar al mundo espiritual. Porque acá hay unas cosas importantes que dijiste y una es que Dios da un espíritu para que se puedan realizar las tareas que se requiere realizar de una manera realmente extraordinaria. Los Así ejemplos es. que estuvimos viendo para hacer tareas seculares, voy a decir, Sí, dijo que envió un espíritu de toda clase de arte para poder sí, trabajar madera, o sí. sea, algo manual realmente llevaba un espíritu. Sansón, la fuerza que tenía y que requería cuando estaba siendo influenciado por el Espíritu de Dios, era cuando tenía Esa fuerza. esa fuerza. Y acá hay algo que a mí me llama la atención de este caso, y es que como seres humanos tendemos a idolatrar, tendemos a poner en alto cuando vemos cosas extraordinarias, cuando vemos a alguien haciendo cosas extraordinarias y no nos damos cuenta que lo que está moviendo algo extraordinario de Dios, porque estoy hablando de las cosas que Dios puede hacer, vemos a la persona en lugar de al que está detrás moviendo todo esto, a quien merece la gloria. Y en algún caso, en la misma persona se lo cree y deja de ver que el Espíritu de Dios realmente es quien está moviendo todo, quien está llevando las palabras, quien está haciendo cada una de las liberaciones o llevando milagros, llevando el Evangelio y transformando corazones, porque al final es la palabra de Dios. Fíjate que cuando viene y una persona Dios la usa en los mensajes, en profecía, la usa en alabanza, porque tiene espíritu de Dios. Viene y cuando hace bien la tarea, la gente viene y lo felicita a él. Está felicitando al se equivocó de sujeto. No es el de afuera el que está haciendo eso. Es el de adentro. Y a ese de adentro no lo pueden abrazar nunca. Pero el de afuera debe ser suficiente humilde y reconocer que él no hace la tarea. Porque dice que cuando Sansón le quitaron el espíritu de Dios, vinieron los enemigos filisteos y él no se dio cuenta que ya no estaba el espíritu de Dios con él. Y salió a pelear como antes y perdió la batalla. Entonces, ¿quién ganaba las batallas? ¿Sansón o el espíritu que tenía dentro? El espíritu que tenía dentro. Porque cuando se los quitaron, él perdió las batallas. Si nunca hubiera tenido espíritu de Dios, pierde todas las batallas. Pero como el espíritu de Dios estaba en él, el espíritu era el que ganaba las batallas. Señores y señoras, si Dios usa a una persona grandemente, esa persona debe saber, y las personas, que todo eso bueno que hace no es él, no es el que se mira, es el que está dentro del espíritu que Dios le ha dado. Y a veces cuando se pierde de vista eso tanto de la gente como la persona que está siendo usada, se establece a veces una idolatría porque empiezan a alabar al sujeto equivocado, al que están viendo. Señores, insisto, oigan esto, cada vez que Dios llama a hacer una labor a alguien, le va a dar un espíritu y esa labor va a estar bien hecha. Todo hijo de Dios tiene el derecho a ingresar al mundo espiritual y pedir que Dios le ayude y que le dé espíritu para hacer la labor que hace y va a ser bien hecha. Entonces, cuando hago una labor bien hecha, debe saber que es el espíritu de Dios que está ahí quien la está haciendo, no él. Y entonces, al tener esa realidad consciente, jamás va a aceptar la alabanza de la gente. La gente va a decir, qué lindo estuvo. Sí, den las gracias a Dios, Él fue el que lo hizo. Y es la verdad. Si el Espíritu de Dios lo hizo, Él merece la gloria, no el de afuera. Así es, entonces una de las cosas importantes es saber que el Espíritu de Dios es el que hace hacer las cosas, el que te lleva a hacer las cosas. La otra es que por esa razón debemos de buscar a Dios como hijos de Él, meternos al mundo espiritual. Y la tercera cosa que yo quería hablar era
acerca de la importancia de entender en nuestra realidad que somos espíritus teniendo una experiencia en un cuerpo físico. Pero nuestra realidad no es esto que le da hambre, digámoslo así, sino que nuestro espíritu es el verdadero ente que existe, vamos a decirlo, si lo puedo expresar de una palabra en este sentido, es este. Y nuestra invitación para ti es que busques a Dios. Búscalo. Métete con Dios por medio de ¿qué? La oración, el ayuno. Ya no tengamos pereza, ya no tengamos excusas para decir voy a orar un momento porque necesito conectarme con Dios. Voy a usar este momento para ayunar, voy a usar tal día para ayunar porque necesito conectarme con mi parte espiritual, mi Padre espiritual, y esta es Dios. Fíjate que el apóstol Pablo estaba tan consciente que el mundo espiritual es el que maneja todo, que viene y le dice a los de Éfeso, le dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, fíjate la oración que hacía Pablo, y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo sabía que todo se manejaba por espíritus, y entonces su oración es correcta. Señor, dales espíritu de sabiduría y van a tener sabiduría. Dales espíritu de revelación y van a tener revelación. Porque al final de cuentas el movimiento del evangelio de Dios es netamente espiritual, aún incluyendo las cosas materiales como las vimos aquí. Se manejan por espíritu. Así es, así que pues te invitamos a que tengamos esta realidad presente. Ya no es lo importante el cuerpo, lo que te pida tu humanidad de carne, sino que lo más importante es el espíritu, el meterse al mundo espiritual para poder conectarte con el Señor. Te damos las gracias, ese es nuestro incentivo realmente. Y te damos las gracias por tu sintonía, te damos gracias por tus comentarios, gracias por sintonizarnos, por escribirnos. Estamos orando por cada uno de ustedes, por cada uno de los que nos sintonizan en la radio y en las redes sociales. Nos es un gran honor y gusto que el Señor pueda compartir esta palabra por medio de este espacio. Así que gracias, te bendecimos y nos vamos a conectar hasta la siguiente vez. Seguimos con el mundo de los espíritus, un tema muy interesante. Si tienes preguntas, déjalos y vamos a continuar con este tema. Que Dios te bendiga. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.